Bienvenidos a Águila CFC. Juntamente con el apóstol Guillermo Jiménez, vayamos en este viaje para descubrir el éxito. Éxito en la vida espiritual, familiar, social y financiera. Descubre cómo cumplir continuamente con el propósito de Dios en tu vida y para tu vida. Aquí en Águila CFC hay un lugar para ti. Vamos a hablar sobre el tema ¿qué hacer cuando sentimos que no podemos más en la familia? Bonito sería decir que todo es una luna de miel eternamente en la familia, pero no es cierto. Hay momentos en los que a veces luchamos con situaciones. ¿Qué podemos hacer cuando ya casi sentimos que desmayamos? Con alguna situación, con alguno de los hijos, la hija, el hijo, o con los padres, o entre matrimonio. ¿Qué hacemos cuando sentimos que no podemos más con una situación difícil? Ya sea en la familia, o bueno, aún en el trabajo, o en la universidad, en la escuela, qué sé yo. Pero, ¿qué hacemos? Voy a decir, a ver si alcanzo las 4 cositas que podemos hacer, pero al menos 3, que están en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hay veces que uno ya dice, Señor, pues ya traté de todo, ya he utilizado lo aprendido, he orado, y esto parece que no tiene arreglo. Bueno, ¿qué hacemos en esas situaciones? No podemos desmayar, no podemos darnos por vencidos. Sabemos que el cuitear no es una opción, sabemos que el suicidio no es una opción, sabemos que el renunciar a las promesas de Dios no es una opción. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lea conmigo en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Si fueran tan amables, me ayudan todos juntos. Dice 1, 2, 3. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Fíjese, ahí hay 4 cosas que vamos a ver solamente en un solo versículo. Y viene después de haber hablado del capítulo 11. El capítulo 11 de Hebreos, ¿de qué habla? ¿Alguien me puede decir de qué? Solamente le digo el primer versículo y vas a ver de qué habla. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso dice Hebreos 11:1. Y todo el capítulo de Hebreos entonces se encarga de hablar sobre la fe y de personas que vencieron por la fe. Ahí está el contexto del capítulo 12. Entonces, por lo tanto, dice el capítulo 12:1, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe. ¿Quiénes eran esos testigos de la vida de fe? Díganme algunos que estaban en el capítulo 11. Abraham, David, José, Daniel, que cerró bocas de leones. Ok, bueno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos sentimos que ya no podemos más en alguna situación, ya sea en la familia o en la universidad o el trabajo o con los hijos, es, número 1, en pantalla, recordar y observar otras personas que por la fe ya han superado situaciones similares a las nuestras. Simplemente entonces ahora hay que observar a nuestro alrededor y vamos a encontrar una multitud. Si les pongo de vuelta el versículo 1, dice, por lo tanto, ya que estamos, multimedia, gracias, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Entonces hay que recordar que no somos los únicos que hemos estado sufriendo esta situación en particular. Hay que recordar y observar que no somos los únicos, que ha habido muchas otras personas que han pasado por algo similar o aún peor. Cuando yo me pongo a pensar, wow, Señor, pues si mis padres se separaron cuando yo estaba chiquito, y entonces, wow, qué difícil, uno crece con traumas, con complejos, a veces con resentimientos, pero bueno, al menos esa fue mi situación, pero ahí dice que volteemos a ver alrededor de nosotros la nube de testigos, o sea, la multitud de testigos, de personas que han superado, que han vivido por la fe.
Y yo digo, Señor, eso me pasó a mí, pero hay algunas personas que al menos yo conocí y conozco y tengo relación ahora con mis padres, pero aunque se hayan separado cuando yo estaba chiquito, pero hay personas que ni siquiera conocieron a su papá o a su mamá. Pero esas mismas personas, si se escribiera un libro de la fe contemporáneo, hay muchas que se han dado a la perdición, que se han ido a los vicios, que se han echado a perder. Pero entre toda la multitud hay también una multitud de testigos que nos han dicho: cuando yo así crecí, así sufrí abuso, sufrí esto, sufrí aquello, pero cuando vine al Señor Jesús y conocí la fe en Cristo Jesús, yo pude superar lo que no había podido superar. Lo que el diablo había dicho que no iba a suceder, pues Dios lo hizo suceder. Lo que de pronto una enfermedad el médico dijo que no tenía cura, cuando yo vine a la iglesia y me hablaron de que por su llaga yo he sido curado, yo recibí mi milagro. Cuando yo, o sea, hay gente que está pasando por lo que usted y yo, y a veces cosas peores, pero que la han superado. Entonces, ¿qué hacemos cuando sentimos que estamos, que ya no podemos más? Volteemos a ver a la nube de testigos que ya lo han superado y digamos lo siguiente: veamos un milagro por ejemplo, Martita. Si usted está enfermo, enferma, hija, ¿cuántos años fueron que su oído, por causa de la explosión, 42 años? ¿Cuál era el oído que no escuchaba? Y entonces yo cada que si yo necesito recordarme de un milagro, yo solo busco entre ustedes y digo, Martita, después de 42 años, un día de que no oía para nada a causa de esa explosión cuando ella estaba chiquita, que no tuvo ninguna culpa, que no tuvo ningún, pero cuando vino y oyó de la fe en Cristo Jesús, y un día que hicimos un servicio y oramos por los enfermos, después ella pasó y me dijo, y no se cansa, cada rato va y me saluda ya a la salida, y cada que la veo, hija, a mí me alegra, me anima, digo, Señor, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, porque sigue oyendo. O sea, Dios le hizo el oído nuevo. ¿Cuánto tiempo duraste enfermo, hijo? 8 meses sin comer. Ustedes lo conocieron a anciano Marco Antonio, cómo se puso delgadito por un problema que no le podían solucionar, que se lo encontraban, que no se lo encontraban. Al final te lo diagnosticaron, ¿o no? Te operaron una hernia hiatal. No soy médico y no entiendo esos términos, por eso me cuesta mencionarlos, pero si alguien conoce eso, entonces y no se arregló y estaba el pobre, pero una cosa, no pobre, pero una cosa que nunca dejó de hablar por la fe. Estaba ya delgado, préstame el micrófono, digo que pero sus palabras junto con anciana Donna, ellos decían, volteaban a ver a la multitud de testigos que allá habían recibido un milagro. Y decían, esto tiene que suceder para mí. ¿Qué le puedes decir a alguien que todavía no ha recibido su milagro? ¿Tú pasaste por ahí? Sí, yo pasé por ahí. Siempre como humanos piensa lo peor, ¿verdad? Pero yo siempre pensaba que Dios me iba a sanar. Y en sueños yo sentí cuando Dios me sanó, y yo le pedí al apóstol que orara por mí. ¿Cómo fue eso? Cuéntame, porque yo me acuerdo que hubo un momento en que tú dijiste, aquí sucedió la sanidad, y quiero contarle. Sí, ¿Qué pasó? yo soñé ese día que tenía que orar usted por mí, y cuando me habló, yo fui ahí, estábamos atrás, y yo le pedí que usted orara por mí, y ese día cuando yo iba en el avión, empecé a comer ahí poquito a poquito, y ya en México comí más, pero yo sentía que Dios... Pero tú supiste ese momento, porque él me habló y me dijo, cuando llegaste a México, me dice, ¿sabe qué? Fui sano tal día cuando fui que orara por mí. Y regresó el hombre recuperadito, y ahora ya está más poco que a poquito, y gracias a Dios que Dios hizo un milagro bien grande. 8 meses, digo. 8 meses. ¿Y cuánto tiempo hace que te sanó el Señor ya ahorita? Ahorita ya tengo como 3 meses. Como 3 meses, o sea, no es de que a ver si trabajó el milagro o no trabajó, o sea, trabajó, mírenlo. Ahí está otro testigo de la fe, de la sanidad de nuestro Señor Jesucristo.
Y si Él lo hizo con él, y así si me pongo a buscar algunos testimonios, los vamos a encontrar. Entonces, hijos, en la familia, si usted quiere encontrar a alguien que dice, es que ya no sé qué hacer, ya no hay cómo cambiar a mi esposo, ya no hay cómo cambiar a mi esposa, ya no hay cómo cambiar a mis hijos, ya no hay qué hacer para que su corazón cambie, para que sean obedientes, para que no sean rebeldes, para que vengan al Señor. Hijo, lo único que te digo es, sigue viendo aquellas familias que ya han recibido la respuesta de parte de Dios. Sigue viendo a un hijo que estoy viendo ahorita, espiritual, que por 15 años estuvo esperando que su padre fuera a un retiro, pero lo declaraba, lo hablaba. Él decía, mi papá va a ir, su mamá decía, mi esposo va a ir. Y hace 2 domingos, ¿verdad, hijo? Hace 2 domingos que ustedes lo oyeron testificar al papá, y él solito dijo, yo tenía 15 años, ¿eran, hijo? 15 años en la iglesia, ya venía, ya asistía, pero yo no quería ir a un retiro, pero no sabía lo que me estaba perdiendo, dijo, y regresó llorando, regresó pidiendo perdón a su familia, regresó. O sea, si tú tienes alguna situación difícil, lo primero que hay que hacer es recordar que hay una multitud de testigos que han pasado por lo mismo y que Dios ya les ha dado la victoria y te la va a dar también a ti. Y eso es lo que Hebreos estaba diciendo. Eso es lo que Hebreos 12:1 estaba diciendo. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos, ¿quiénes eran esos testigos? Los del capítulo 11. Ahí estaban los que habían cerrado bocas de leones, los Daniel, los que habían estado en las llamas, Sadrach, Mesach, Abednego, y que no se habían quemado. Ahí estaban los Sansón, bueno, es uno, ¿verdad? Pero Sansón, ahí estaban Noé, ahí estaba Abraham. O sea, y no solamente en la Biblia, sino que ahora los tenemos también aquí alrededor. Número 1, recordamos, observamos. Dile al que tienes al lado, nada hay imposible para Dios. Dios tiene tu milagro. Número 2, ¿qué más hacemos? Nos quitamos todo peso que nos puede agobiar, especialmente el del pecado. ¿Qué más hay que hacer? Quitarnos todo peso que nos agobia. Dice Hebreos 12:1, ¿lo quieren leer conmigo? La segunda parte dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Obviamente no le quiero dar muchas vueltas, pero el pecado hace tropezar a cualquier familia. Si usted no pudo venir el martes por trabajo o por cualquier cosa, no estuvo el martes, yo les hablé sobre una historia real de unas familias que se las tragó la tierra. Y les puse algunas fotos modernas de los sinkholes. ¿Han visto los sinkholes? Como cuando se hunde la tierra, se hace un hoyo. En Guatemala pasó, hace unos añitos, en Florida ha pasado. Entonces, lo mismo sucedió en la Biblia y se los enseñé. Pero el asunto era que era por culpa de los padres que no estaban alineados con Dios. Era por culpa de los padres que habían estado en pecado con Dios. Y entonces pusieron a su familia en peligro, a sus niños, a su esposa, y se los tragó la tierra. O sea, entiendo que el pecado es un problema para la familia. Y esto está diciendo Hebreos. Dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Entonces, no le quiero dar muchas vueltas. Eso es fácil de entender, que el pecado en la familia no nos permite correr a la victoria. Dios quiere bendecir a la familia, sí, pero a veces el peso que cargamos por el pecado conscientemente no permite. Es como traer costales de plomo, y usted no puede avanzar, no puede correr hacia la bendición. Una de esas es el pecado, dice, incluyendo el pecado, el adulterio, la fornicación, la pornografía, el alcoholismo, las adicciones, los rencores, las peleas, la violencia doméstica. Todos esos pecados, cuando están presentes en la familia, no se puede correr. Estamos atorados, traemos pesos, hay que quitarlos. Eso está fácil de entender. Pero cuando dice, si lo ponen en pantalla, quitémonos todo peso que nos impide correr, dice especialmente el pecado. Pero quiere decir que hay otras cosas que también nos impiden correr. Y estamos hablando, me gustaría mencionar
quitémonos algunos, esos pesos pueden ser los recuerdos dolorosos. Pueden ser los pensamientos de que somos víctimas, los pensamientos de autolástima que nos causan depresión, que nos causan estancarnos en la vida. Y como familia, entonces vamos formando generaciones. Si el papá o la mamá vivía con pensamientos de autolástima, cría niños con autolástima, y jóvenes y adultos que también piensan que son unos pobres venaditos que habitan en la serranía, y les ponen las telenovelas, y les ponen las telenovelas de nosotros también. Los pobres también lloran, o los ricos, o yo no sé cómo era ese asunto. También las vi, pero ya no me acuerdo, eso hace décadas. Y les ponen las canciones de que somos cucarachas y que no sé qué. Y entonces son los pesos que nos van agobiando. A veces la autolástima, a veces los sentimientos de víctima, el resentimiento, la amargura. Y entonces, ¿qué hacemos cuando no podemos más y vemos que no se pueden arreglar situaciones en la familia? Uno, mira a los que ya lo superaron. Pero dos, quítate ese peso de lo que te está esperando, ese peso de lo que te está atorando. La Biblia dice en Jeremías 29:11, dice algo, pero tú no puedes alcanzarlo porque a veces llevas demasiado peso. Y la Biblia está diciendo, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago, pastor? Ya no encuentro la salida. Pues mientras no encuentres la salida, hijo, mientras el psicólogo no te pueda decir cómo arreglarlo, mientras que el psiquiatra no ha tenido éxito, mientras que el doctor, mientras que el pastor, mientras tú ves cómo le hago con estos hijos, cómo le hago con estos padres, yo solo sé que la Biblia dice que uno, dice que entonces veas a todos los que ya lo han superado, pero que segundo, si algo te está estorbando para que corras esta carrera, si hay peso que te agobia, y si hay sentimientos de autolástima, recuerdos dolorosos que te duelen mucho, que no sé qué, que a mí también me han pasado, pero he entendido que si quiero con mi familia recibir las bendiciones, tengo que quitarme esto. Que si quiero alcanzar Jeremías 29:11, él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de bendición. Pero estoy atorado, tengo que quitarme recuerdos dolorosos, tengo que quitarme la autovictimización, tengo que quitarme la autolástima, y entonces voy a correr con mi familia, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de salud y no de enfermedad, pensamientos de bendición y no de maldición. Pero hay que despojarnos, porque eso nos puede evitar hasta mirar el milagro. Entonces diga conmigo, fuera todo peso. No haga algo simbólico, diga fuera todo peso. Algunos no necesitan hacerle así, algunos necesitan hacerle como yo le hice, fuera todo peso por allá. Es más, algunos de esos pesos, ¿sabe cuáles son? Las relaciones tóxicas, gente tóxica que está a tu alrededor y que estorba tu familia, que estorba tu fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y si hay personas que insisten en estar pecando, que insisten en su pecado, que por eso están sufriendo su familia y te quieren detener a ti porque ellos no pueden ser felices y quieren que cargues tú con sus pesos, te los quieren poner a ti y hasta tu familia la quieren detener. Hermano, estoy orando por ti y no voy a dejar de orar por ti, pero te estoy dando esta noche 4 pasos para que corras conmigo. Queda up to you. Esa es tu opción si te los quieres quitar o no, pero no me hagas detenerme. Y a veces esas relaciones tóxicas hay que dejarlas a un lado para poder seguir con aquellos que sí quieren seguir con fe, que quieren poner sus ojos en Cristo, el consumador de la fe. Y ya me emocioné y ya se me están calentando las turbinas del avión. Pero entonces, ¿qué hacemos, pastor, cuando ya no puedo más con algún problema en la familia? Número 1, recordamos la multitud de testigos de hombres y mujeres que han vivido en fe y que han tenido la victoria. Número 2, nos quitamos todo peso que nos agobia, especialmente el del pecado. Pero número 3, debemos tener paciencia. Debemos tener paciencia. ¿Quiere repetir conmigo esa palabra? Paciencia. Hasta cuesta decirlo, ¿verdad? Paciencia. Dice Hebreos 12:1, dice
Si lo ponen en pantalla, 1, 2, 3. Y corramos con perseverancia. Otra versión dice con paciencia. Y corramos con paciencia o perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Entonces, lo que quiero decirles aquí es que cuando no hayas qué hacer y no hayas cómo solucionarlo, ten un poquito de paciencia. Ten un poco de paciencia, porque la vida no es una carrera de 100 metros, es un maratón. El matrimonio no es una carrera de 100 metros, señores. No es nomás la luna de miel y ¡ay, qué rico! No, chiquitos, es un maratón con muchos obstáculos en el camino. Cuando de recién se casa uno piensa que es un maratón, uno se quiere comer la vida, oh my God, ya me casé, ya soy don fulano, ya soy doña sutana y las hormonas y la pasión y el romanticismo y la pasión sexual y oh my God, no, hombre, usted los ve, hasta les cambia el semblante de jovencitos, ¿verdad? Y comenzamos a caminar así, en los 100 metros. Pero el matrimonio y la familia, hijos, es un maratón. En los 100 metros no hay niños. En los 100 metros toda la fuerza y el tiempo y la tensión es entre el esposo y la esposa. Pero ya en el maratoncito al rato llegan los niños. Y en ese maratón al rato ya no son solo los niños después vienen los jóvenes. Y al menos los niños, pues tú les dices cuando están chiquitos, no. Y el niño, ok, no. Pero ya cuando están jovencitos, usted le dice, no. ¿Y usted qué piensa? Sí, ¿qué sabe este viejo? ¿Qué sabe la vieja? Oh, es un maratón, hijo. No más son 100 metros. Hay que dile al que tienes al lado,